4 escalofriantes historias reales que aún perturban, terror que nunca dijeron. EP 182 cuentan que hay lugares en el mundo donde el miedo se siente en el aire, donde las sombras parecen susurrar secretos oscuros. Imagina una pequeña aldea, perdida en los bosques de México, donde cada noche, a la misma hora, una figura espectral recorre las calles desiertas. Su rostro está cubierto por un manto negro, y sus ojos emiten una luz helada que hace temblar a cualquiera que ose mirarla. Se dice que aquellos que la ven, nunca más son los mismos y que algunos ni siquiera regresan. La adrenalina corre por las venas y el pecho aprieta a medida que escuchas historias de estos encuentros terroríficos. En un rincón lejano del mundo, una familia escuchó un grito resonante. Dios mío, era como si la noche misma se quejara. El hijo mayor salió, temblando, y encontró solo un oscuro abismo. Las leyendas hablaban de un antiguo ritual. No te acerques, decía la abuela con voz entrecortada, pero el deseo de saber superó el temor. Y así, sin quererlo, desataron fuerzas que no podían comprender. Mientras tanto, en otro lugar, una mujer abrió su computadora, ignorando el aviso de su antivirus, y se adentró en una web prohibida. Instantáneamente, luces parpadeantes envolvieron la habitación. Una maldición antigua parecía afectar todo a su alrededor, fotos que caían, un frío implacable. Era como si alguien o algo estuviera acechando desde la pantalla. Cada clic era una invitación al pánico, cada sonido un eco que retumbaba en su cráneo. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear si todavía estás suscrito al canal. No quiero que pierdas nada de lo exclusivo que viene y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mientras la mujer luchaba con la desesperación, otra historia emergía de las profundidades de una cárcel olvidada, donde un grupo de prisioneros empezó a escuchar susurros inhumanos. Había algo vivo en las paredes. Sus rostros pálidos reflejaban terror absoluto, y sus corazones latían como tambores de guerra. Pronto, comenzaría la cacería, y nadie estaba a salvo, y en el aire, un eco persistente. Las preguntas flotaban, ¿qué pasaba realmente en esos lugares olvidados? ¿Podría alguien salir vivo de esas experiencias aterradoras? La noche se espesaba, las luces parpadeaban, y un silencio sepulcral envolvía a todo. ¿Sería el final o apenas el comienzo de algo mucho más oscuro? Una profunda inquietud se apoderó del ambiente, y todo por el eco de un susurro que se hacía más fuerte. La cárcel, un edificio en ruinas, estaba impregnada de una energía opresiva, casi tangible. Las voces resonaban entre las paredes como si fueran ecos de almas atrapadas, buscando liberar sus secretos más oscuros. Los prisioneros sabían que esa noche no era como las demás. Algo acechaba en la oscuridad, y había decidido cazar. Rogelio, un hombre de mirada cansada, sintió que la piel se le erizaba. ¿Lo escuchaste?, preguntó a su compañero, Carlos, cuyo rostro mostraba una mezcla de temor y curiosidad. No era la primera vez que escuchaban esos rumores. Hablaban de un antiguo reo que, en vida, había hecho un pacto con fuerzas desconocidas. Se decía que su espíritu aún rondaba los pasillos, en búsqueda de testigos. Desesperados por entender, un grupo de prisioneros decidió investigar. Se adentraron en la famosa celda 13, una habitación que muchos evitaban. A medida que se acercaban, el sonido se hacía más agudo, un canto en una lengua olvidada. Este lugar no es seguro, susurró Camila, una mujer que había estado presa por años y conocía los secretos de la cárcel. Pero el grupo, dominado por la curiosidad y el miedo, ignoró las advertencias. Una vez dentro, la temperatura cayó drásticamente y la luz titilante de la linterna apenas iluminaba los húmedos muros. Algo se movió en la esquina, como una sombra oscura, y un grito desgarrador llenó el aire. Los prisioneros se miraron con horror, lo que había empezado como un simple juego pronto se transformó en una pesadilla. La figura borrosa tomó forma, y lo que había comenzado como un murmullo se convirtió en un lamento ensordecedor que congeló el tiempo.
No mires, advirtió Carlos, aunque no podía apartar la vista. Los ojos de la figura brillaban, en un azul profundo y sobrenatural. Una mirada que prometía arrastrarte a un abismo del que no habría retorno. El aire se volvió espeso, y el palpitar de los corazones podía escucharse en el silencio. Pero no solo sus cuerpos estaban en peligro, sus almas ahora estaban marcadas. Esto no es un juego, estamos exponiéndonos a algo que no entendemos, dijo Camila, con lágrimas brotando de sus ojos. En un intento de escapar, los prisioneros comenzaron a empujarse unos a otros, pero una fuerza invisible parecía retenerlos, atrapándolos en un vórtice del que resultaba difícil escapar. Mientras huían, el manto de la figura se acercaba, al igual que el eco de los gritos de aquellos que habían desaparecido en la noche. La desesperación inundaba la celda, cada uno trataba de recordar la salida, pero la prisión ahora casi un ser vivo parecía cambiar de forma, enredando sus caminos. Al otro lado de la prisión, un guardia, que siempre había hecho la vista gorda ante lo inusual, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La sensación de que alguien lo observaba lo llevó hacia la zona prohibida. Sin saberlo, había comenzado su propio viaje hacia la oscuridad, donde descubrimientos aterradores e inesperados lo aguardarían. ¿Descubriría la verdad sobre la figura espectral que atormentaba a los prisioneros? ¿O se convertiría en una víctima más, perdiéndose en el olvido? La noche aún no había cambiado, y el verdadero terror apenas estaba por comenzar hasta donde llegarían por descubrir lo desconocido. El aire en la celda 13 era ahora un batir salvaje, como si la misma prisión hubiese cobrado vida. La figura espectral se acercaba, dejando un rastro de miedo palpable. Rogelio, en un instante de lucidez desesperada, logró gritar, a la salida, ahora. Pero la puerta, una imposibilidad de escape, pareció cerrarse ante ellos. Las paredes pulsaban, retumbando con las letras de antiguas maldiciones que llenaban el aire como un veneno. ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Carlos balbuceó, sus ojos reflejaban el terror. El eco de sus palabras reverberó en el frío de la celda, llenando el espacio de incertidumbre. Camila, apartando las lágrimas, recordó algo que su abuela solía contarle: la existencia entre los vivos y los muertos es un fino hilo. Si los invocas, deberás dar algo a cambio. Ella reprimió un temblor y se acercó más. Debemos hacer una ofrenda, algo que lo calme, o quedaremos aquí para siempre, opinó, con voz apenas un susurro, mientras la figura oscura se cernía sobre ellos. Cada uno luchaba entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de descubrir los secretos que encapsulaban al lugar. No tengo nada que ofrecer, dijo Rogelio, sintiendo su corazón desbocado. Solo un grupo de almas con miedo. Pero algo en su interior le decía que todo aquel sufrimiento no era inútil. Afuera, el guardia, Manuel, seguía avanzando hacia el corazón de la prisión. Un instinto oscuro lo guiaba, y a cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. La luz de su linterna titilaba, proyectando sombras inquietantes. Entonces, un murmullo, apenas un hilo de voz, se coló en sus oídos. Ven, ven, llamaba, como una melodía hipnótica que lo arrastraba hacia el pasillo que todos evitaban. De vuelta en la celda, el clima se volvió más convulso. La figura tomó forma más definida, un rostro ansioso y desgastado, con ojos que reflejaban un abismo de dolor. Hice un trato, decía en un susurro entrecortado. Busco liberación. No, no, retrocede, gritó Carlos, intentando alejarse del espectro. Pero las sombras lo envolvían, tragaban su voz, y la realidad se desvanecía con cada palabra del espíritu. Camila, asustada, recordó un pequeño amuleto que llevaba consigo, un regalo de su madre que pensaba jamás usar. Espera. Podría funcionar. Exclamó, sacándolo con determinación. Mientras sus manos temblorosas levantaban el amuleto, la celda pareció responder, una vibración sobrenatural reverberó a su alrededor. Esto es solo un fragmento de su pasado, pensó, cada segundo más consciente del perímetro que las sombras ganaban sobre ellos. El guardia, ahora en el corredor, había llegado a la puerta de la celda 13. Sintió que su cuerpo se paralizaba ante la presencia claustrofóbica que emanaba de aquel lugar. ¿Estás allí? Llamó con voz firme, aunque sus rodillas temblaban.
Pero no hubo respuesta, solo un eco que parecía reírse de su temor. Dentro de la celda, Camila levantó el amuleto una vez más. Aquellos que buscan paz, aquí estoy dispuesta a ofrecerme a cambio de la tuya, gritó, su voz resonando con fuerza. A su alrededor, el aire comenzó a girar, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros pálidos de los prisioneros, pero las sombras no se detenían. La figura se acercó, sus ojos ardían con un desafío aterrador. ¿Qué ofrecerás en verdad?, preguntó, un tono de burla impregnaba su voz, mientras una sonrisa inexpresable se formaba en su rostro espectral. Una risa macabra envolvió la celda, y antes que pudieran comprenderlo, el tiempo comenzó a desvanecerse. Esa noche, la prisión no solo estaba viva, sino hambrienta de sacrificios. La angustia creció en el aire, y la pregunta resonó en los corazones: ¿qué estarían dispuestos a sacrificar para sobrevivir, y quiénes se convertirían en los verdaderos prisioneros de esa noche? Mientras las sombras avanzaban, la unión entre vivos y muertos se tornaba cada vez más difusa. El destino de todos ellos pendía de un hilo que pronto podría romperse. ¿Sobrevivirían al encuentro impío que los aguardaba, o se volverían parte de la prisión que juraron desafiar? La oscuridad apenas empezaba a revelarse. La celda 13 estaba envuelta en un silencio opresivo que contrastaba con el estruendo interior de sus corazones. Camila sostenía el amuleto con manos temblorosas, y su mirada se fijó en el espectro. Soy una ofrenda, te lo prometo. Pero, ¿qué necesitas? La desesperación se colaba en su voz, mientras el aire se tornaba más espeso, como si la misma prisión respirara junto a ellos. La figura espectral se detuvo, su risa parecía arañar el aire. Tu ofrenda no es suficiente. Quiero más. Quiero tu miedo, el miedo de tus amigos, el sacrificio de lo que más atesoran. Sus ojos centelleaban, revelando un hambre insaciable. Carlos retrocedió, palideciendo. ¿Cómo puedes pedir tal cosa? No podemos ofrecerte eso. Pero la sombra hizo un gesto, y las paredes de la celda comenzaron a replegarse, amenazando con tragar a los prisioneros. El frío se intensificó, como si cada rincón de la celda estuviera apretando su pecho. Rogelio, con su voz cada vez más angustiante, se enfrentó a la figura. Dinos lo que quieres. Nos dejaste atrapados aquí. No somos tus juguetes para alimentarte de nuestro pavor. Las palabras resonaron y, aunque tembló, fue un grito de desafío. Camila sintió que su corazón se estremecía ante la valentía de Rogelio. La figura se movió, como una brisa oscura. ¿Hasta dónde llegarás por la libertad? Eso es lo que deseo ver. ¿El sacrificio de uno de ustedes, o la entrega de su esencia? Justo en ese momento, Manuel, el guardia, empujó con fuerza la puerta de la celda, sintiéndose arrastrado por algo más que su curiosidad. Salgan de ahí. No deben estar aquí. Las palabras salieron entre jadear y temblor, pero al abrir la puerta, se encontró con un espectáculo aterrador. La celda vibraba de energía, y los gritos ahogados se transformaban en lamentos. El grupo se quedó parado, paralizado entre la realidad y lo sobrenatural, cuando Rogelio fijó su mirada en Manuel. Escucha. Necesitamos tu ayuda. Este lugar está atrapando nuestras almas. Pero al mirar al guardia, vio en sus ojos una mezcla de duda y temor. ¿Ayudarlos? ¿Cómo? Manuel preguntó, sintiendo el sudor recorrer su espalda. Las sombras tomaron forma. Un murmullo flotante llenó el aire. ¿Qué tal tu vida, guardia? ¿Qué estás dispuesto a perder por ellos? La figura se volvió hacia él, y por un instante, Manuel sintió la tentación de liberarse del peso de la prisión. Camila buscó el valor que no sabía que tenía. Manuel. Si no haces algo, nos condenarás a todos. Sacrificaría mi miedo, pero yo no puedo sola. Recuérdalo. Esto es el principio de algo oscuro y no solo de nosotros. Su voz temblaba, pero su determinación resonaba con claridad. Entonces, el tiempo pareció detenerse. Manuel miró a cada uno de ellos, sintiendo la magnitud de su decisión. ¿Sería capaz de sacrificar su propia voz, su esencia? ¿O permitiría que la oscuridad reclamara a aquellos que tenían un verdadero deseo de vivir? El espectro se acercó más, y el aire se llenó de una tensión inquietante. El sacrificio no es solo por mí, también lo es por cada uno de ustedes.
¿Cuánto miedo están dispuestos a compartir? ¿Qué están dispuestos a dejar? El reloj avanza. Una sombra emergió detrás de ellos en la celda, susurrando promesas de poder y conexión eterna, y la angustia se apoderó del grupo. La celda vibraba con la fuerza de sus palabras, y en ese instante, más que nunca, todos supieron que el camino hacia la libertad se entrelazaba con el deseo de un sacrificio doloroso. Mientras el instante se hacía interminable, una simple pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué precio pagarían para romper las cadenas de la celda 13, o estaban destinados a ser parte de sus oscuros secretos por la eternidad? El eco de aquellos murmullos enturbió el ya tenso ambiente, y la oscuridad se reía, dispuesta a cobrar sus deudas. La batalla por su salvación apenas comenzaba. La celda permanecía atrapada en un silencio tenso mientras cada uno de ellos consideraba la pregunta que flotaba en el aire: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar? Manuel, con el sudor empapando su frente, sentía que la presión aumentaba en su pecho. Miraba a Camila, a Rogelio, a Carlos, y la desesperación en sus ojos lo embargaba. No puedo dejar que esto acabe así. Manuel gritó, sintiendo que su voz resonaba en la oscuridad. Pero, en medio de su valentía, sentía como si la sombra del espectro absorbiera su energía, como si su propia voluntad se desvaneciera ante el terror palpable. Quizás si compartimos nuestro miedo, podríamos encontrar la salida, murmuró Carlos, su voz temblando. No estamos solos, podemos hacerlo juntos. A medida que las palabras salían de su boca, una chispa de esperanza se encendió en el grupo, pero el espectro no parecía satisfecho. ¿Así que decidirán entregarse de a poco? Cobardes. Nunca han sido lo suficientemente fuertes para enfrentar su destino. La risa del espectro reverberó, estridente y burlona, haciendo que la piel de todos se erizara. Rogelio, ignorando el pánico que lo invadía, dio un paso al frente. No somos cobardes. Si hay que sacrificar algo, que sea nuestra esencia, aquello que pesos con nosotros. Si esto nos libera, lo haremos. Extiende su mano hacia el espectro, mostrando determinación. Te ofrezco mi miedo. La sombra pareció danzar, riendo con avidez. Oh, eso no es más que un susurro de lo que podría ser. Pero ya que lo propones, adelante. El aire se tornó helado. Una ráfaga de viento gélido los envolvió mientras Rogelio cerraba los ojos, sintiendo que su esencia se deslizaba fuera de él. Una sombra lo atravesó, como si él mismo se desvaneciera en un eco lejano. Todos observaron horrorizados mientras su cuerpo se paralizaba, como un hombre que se encontraba al borde de convertirse en algo ajeno. Rogelio, gritó Camila, pero su voz se ahogó en el mar de terror que los rodeaba. La celda retumbaba, las paredes pulsaban en respuesta a la entrega del joven. Ven, dijo el espectro, una sonrisa siniestra en el rostro. Ustedes están atados a su propio miedo, y él acaba de alimentarlo. El frío se intensificó. Manuel sintió que su fuerza se desvanecía, pero algo dentro de él comenzó a despertar. No, esto no termina aquí. Fue un grito de furia e impotencia. Esto no es lo que queremos. Bajo esa presión, él recordó a su familia, a sus seres queridos, a aquellos rostros que lo esperaban al otro lado de la puerta. Si todo esto era un juego de sacrificios, él no sería un peón más. Con aumento de valentía, se enfrentó al espectro. No lo haré. No permitiré que sufra más. Una risita inquietante surgió del espectro, mirándolo directamente a los ojos. Entonces, ¿estás dispuesto a perder a tus amigos? Porque uno de ustedes tomará su lugar, será un intercambio inevitable. Y apuesto a que nadie querrá ser el siguiente, ¿verdad? Manuel tragó saliva, dándose cuenta de la trampa en la que se encontraban. Nada de esto tiene que suceder. Si Rogelio se ha ido, no podemos dejar que otra vida se pierda en el juego del miedo. El murmullo de la celda se intensificó, resonando con una fuerza que presionaba contra sus pechos. Las sombras ahora eran abrumadoras, alimentándose de su inseguridad. La tensión se palpaba en el aire, con cada uno de ellos sintiendo que el tiempo se iba de sus manos. En ese momento crucial, una chispa de unión brilló entre ellos. Juntos, gritó Carlos. Si vamos a romper este ciclo, debemos hacerlo como uno solo.
No dejar que el miedo nos divida. Lo enfrentaremos, aunque eso signifique enfrentarnos a nuestros propios demonios. Las sombras vacilaron ante la determinación renovada, y el espectro se detuvo, su risa ahora un eco distante. Muy bien, entonces, el juego comienza de nuevo, pero esta vez, el tiempo corre aún más rápido. Las paredes comenzaron a cerrar aún más. Sentían que cada segundo podía ser el último. La celda 13 se convertía en un laberinto de desesperación y sombras abrasadoras, y la única salida parecía ser su inminente sacrificio. A medida que la desesperanza se volcaba en una lucha por la supervivencia, una última pregunta permanecía en el aire, amenazante: ¿pagarían el precio de su libertad con el miedo que llevaban dentro, o caerían en el abismo del terror para siempre? El tiempo se estaba agotando, y con cada compás de segundos, el aire se volvía cada vez más denso. Las paredes de la celda se acercaban, como si un leviatán oscuro estuviera apretando cada rincón de su realidad. Manuel podía sentir el frío quemarle la piel, una sensación tan aterradora como el eco burlón del espectro que ahora parecía haber cobrado vida propia, danzando entre los cuatro, alimentándose de su miedo. «No podemos rendirnos», gritó Camila, con los ojos brillando a la luz escasa que filtraba la celda. Su voz era un hilo de esperanza en medio del caos. «Debemos recordar por qué estamos aquí. No solo luchamos por nosotros, sino por Rogelio. No dejaremos que su sacrificio sea en vano». Las palabras reverberaron en el ambiente, y de alguna manera el miedo se tornó en encono. Carlos, agarrando la mano de Camila, respiró hondo. «Tienes razón. Si este espectro se alimenta de nuestro temor, entonces, debemos convertir ese miedo en algo más poderoso. Y si en lugar de dejarnos vencer, lo enfrentamos con nuestros recuerdos, con todo aquello que nos hace sentir vivos». Manuel asintió, sintiendo que junto a sus amigos estaban formando un escudo. Recordemos las cosas buenas. Nuestras familias, nuestras risas, aquellos momentos en los que nos sentimos más fuertes, esos son los verdaderos sacrificios que vamos a ofrecer. La risa del espectro se detuvo abruptamente, como un disco que se quedó atascado. Por primera vez, la sombra titubeó, revelando pequeñas fisuras en su imponente figura. El poder de los recuerdos compartidos comenzó a llenarlos con una energía renovada. Recordaron tardes en el parque, el olor del pan recién horneado en casa, las risas del barrio, la música de una guitarra sonando en una fiesta familiar. Aquellos momentos, tan simples y tan profundos, erigieron un pilar en su interior que empezó a desafiar la oscuridad. «Sí. Eso es», exclamó Carlos. «El miedo no puede tocarnos si estamos juntos y recordamos lo que realmente somos. No somos simplemente sombras, somos luz de esperanza». Las palabras de su amigo resonaban en la celda, llenándola de un brillo tenue pero resplandeciente. El espectro se retorció ante el nuevo poder que emanaba de ellos, su rostro distorsionándose en una mueca de rabia. «¡Qué ridículo! Las sombras son más poderosas que la luz, son eternas. No podrán liberarse de su destino. No necesitamos liberarnos de nuestro destino, solo necesitamos reescribirlo», soltó Manuel con una determinación feroz. Las paredes, que antes se acercaban, ahora parecían detenerse, como si dudaran. «Van a pelear con recuerdos», replicó el espectro, dubitativo. «¿Y qué harán cuando el tiempo se termine? No habrá recuerdos que salven la situación». «Nosotros no somos recuerdos, somos los que hemos vivido», gritó Camila, atravesando el aire con su voz como un cuchillo. «Hoy nos enfrentamos a esto, y lo haremos como un solo ser. Nunca hemos estado más vivos que ahora, y no vamos a entregarnos a la oscuridad». Con un grito de unificación, los cuatro levantaron sus manos. En un acto reflejo, comenzaron a compartir sus recuerdos más felices, proyectándolos como faros que iluminaban su entorno. Las sombras empezaron a retroceder, como si el espectro sintiera el calor de su luz interior, pero el espectro, furioso y tambaleante, no iba a rendirse tan fácilmente. No escaparán tan pronto. El juego no ha terminado, y el tiempo corre aún más rápido para ustedes. Deben elegir, y elegir bien. Las paredes comenzaron a crujir, temblando con una furia renovada. Manuel, Camila, Carlos y los ecos de Rogelio resonaban en la celda como un coro desafiante.
Sin embargo, una sombra nueva se alzaba, un oscuro reflejo de lo que aún estaba por venir. ¿Qué elegirán ahora, ciegos de fe? Un nuevo sacrificio, una nueva vida. Su voz se tornó en un ulular tenebroso, resonando a través de la celda, creando un nuevo antagonista del miedo que aún acechaba por salir. Mientras la luz de sus recuerdos luchaba por prevalecer, cada uno tenía que decidir. ¿Confiarían en su conexión o se dejarían arrastrar? Nuevamente por las tinieblas del espectro, con la tensión creciendo, el tiempo se convertiría en su peor enemigo, y el final del juego parecía estar más cerca de lo que pensaban. El eco de una risa, mezclado con un susurro que decía, la verdadera prueba de su valentía está por llegar, llenó el aire, dejándolos en un limbo de miedo y expectativa inevitable. La celda temblaba. Las paredes crujían como si estuvieran vivas, reclamando la esencia de aquellos que se encontraban dentro. El espectro se retorcía, y su cuerpo emanaba un frío que caía sobre ellos como una losa de hielo. Durante unos momentos, la luz producida por sus recuerdos parecía efectiva, pero la sombra no se rendía. Ni siquiera el destello de su conexión podría detenerla eternamente. Esto no es un juego, no lo olviden, susurró el espectro con voz nauseabunda, como si saliera de los fondos del inframundo. Ustedes han llegado muy lejos, pero su destino no es salvarse. Cada uno de ustedes debe hacer una elección. Las palabras se cortaban, entrecortadas por el miedo y la confusión. Manuel sintió cómo su pecho se cerraba al instante, una presión que se asemejaba al peso de un mundo que colapsaba. El eco de la risa del espectro reverberaba en sus oídos. ¿Tenían que actuar, pero cómo enfrentar algo tan tenebroso? ¿Qué tipo de elección?, preguntó Carlos, su voz más baja, llena de incertidumbre. La mirada de sus amigos se entrelazó, la desesperación reflejada en cada uno de sus rostros. Camila, agazapada y temblorosa, respondió, podemos elegir ser fuertes o dejarnos llevar por el miedo. ¿El sacrificio que mencionó qué significa? La sombra se acercó, sus ojos brillaban con una luz oscura, como si cada recuerdo que compartían ahora se convirtiera en una moneda de cambio. Los más poderosos entre ustedes, elegirán a quien sacrificar para seguir adelante. Uno de ustedes debe quedar atrás, abrazar la oscuridad para que los otros puedan escapar. Esa es la única manera. Un silencio abrumador llenó la celda. El tiempo parecía detenerse, y cada segundo se alargaba como un hilo que apretaba su corazón. Las miradas se encontraron, y las dudas se transformaron en un abismo palpable. No podemos jugar su juego, dijo Manuel, con voz firme. No importa el costo, no vamos a entregar a nadie. Pero no hay otra salida, insistió el espectro, dejando caer un manto pesado sobre el suelo, volviendo a mostrar su figura grotesca. Los recuerdos de sus seres queridos, de su hogar, comenzaron a empañarse mientras el espectro se alimentaba de su indecisión, creando un aura de desesperanza que hacía temblar la fe que habían construido. ¿De verdad quieren jugársela a la muerte?, continuó, malevolente. Si no eligen, todos caerán y lo sufrirán. Mi hambre es insaciable, y esta celda un laberinto eterno. Manuel, sintiendo que sus pensamientos chocaban, recordó la sonrisa de Rogelio, el sacrificio que habían prometido honrar. Fue entonces cuando, en medio de la creciente oscuridad, la imagen de su amigo iluminó su mente. Rogelio no se rindió. Batió por cada uno de nosotros, no lo vamos a abandonar. La luz dentro de nosotros debemos encenderla de nuevo, y si eso significa que debemos enfrentarlo juntos, lo haremos. Las palabras resonaron en la celda, y los cuatro se miraron con una determinación renovada. Aceptaron que si el espectro quería su miedo, tendrían que unir fuerzas y abrazar la verdad que habían aprendido. Si hay que sacrificar algo, que sea nuestro miedo, nuestra debilidad y la oscuridad que él representa, declaró Camila, el fuego de su voz desafiando a la sombra. Tal vez esta no sea la lucha por la supervivencia, sino por la vida misma, agregó Carlos, su mano se alzó junto a las de sus amigos. El espectro, furioso, comenzó a retorcerse con una rabia desenfrenada. No, no pueden hacer esto. Eligen la derrota, pero ya el brillo de su luz se izaba, llenando la celda de colores vibrantes, la conexión entre ellos era poderosa, con cada recuerdo compartido, la sombra empezaba a desvanecerse. Pero,
cuando parecía que la victoria era suya, una voz terrible brotó de las mismas paredes de piedra. ¿Creen que es tan sencillo? Lo que aún no han enfrentado, es la verdad de sus corazones. Las luces titilaban, y una nueva figura emergió entre las sombras, una entidad con osimetríticas que reflejaba sus propios miedos, ahondando en sus secretos inconfesables. La verdadera oscuridad está dentro de ustedes y debe liberarse, dijo mientras la celda temblaba con intensidad. Era un eco profundo de su propia angustia, un retazo de la vida que habían intentado esconder detrás de recuerdos alegres. Manuel sintió que la realidad se desvanecía un poco más, no solo enfrentaban al espectro, sino también a sí mismos. ¿Estamos realmente listos para enfrentar lo que llevamos dentro? Sus corazones latían en unánime desafío. Ahora, la lucha no era solo contra el exterior, sino contra su propio ser. Prepárense, advirtió la sombra siniestra, porque esto es solo el comienzo. La elección más dura está por llegar. Manuel y sus amigos respiraron. ¿Podrían afrontar su propia oscuridad y salir juntos del lado opuesto de esta tormenta? El tiempo se deslizaba, y la lucha por sus almas estaba lejos de terminar. El aire en la celda se volvió espeso, denso como un manto de niebla. La figura ominosa se manifestaba más claramente, cada contorno una mezcla de desesperación y temor, como si estuviera hecha de sus propios miedos. Los rostros de Manuel, Camila, Carlos y el espectro se iluminaban a medida que se acercaban, como si una luz interna comenzara a brillar en sus almas. Sin embargo, esa luz también revelaba las sombras que llevaban dentro, profundas y aterrorizantes. «Esto no es una broma», gritó Camila, su voz quebrándose mientras sus ojos se entrecerraban, luchando para no ceder ante la presión que la rodeaba. Cada uno de nosotros debe enfrentar lo que más teme. ¿Estamos listos para eso? Los recuerdos de sus pasados corrían por sus mentes como cascadas turbulentas. Manuel recordó a su padre discutir sobre la valentía y el sacrificio. Nunca imaginó que enfrentaría su legado de una forma tan horrible. Esas sombras son parte de nosotros, son las partes que hemos negado, musitó, la angustia resonando en su corazón. La figura en la celda se encogió, los ojos de la entidad brillaron con un resplandor siniestro. Así es, Manuel. Cuanto más traten de escapar, más fuertes se volverán. Enfrentarse a lo que hay dentro, eso es lo que les dará la verdadera fuerza, o caerán en lo más oscuro. Carlos apretó los puños. No nos darás miedo. Si vamos a enfrentarlo, que sea juntos. La determinación ardía en su voz, resonando como un tambor. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, amenazando con devorar cualquier atisbo de esperanza, pero la oscuridad ya había hecho su hogar dentro de ellos. Los murmullos de secretos, de celos y de traiciones resonaban desde el fondo de la celda. Enfrentar sus traumas, sus pasados que parecían olvidados, ahora tomaban forma, como sombras saliendo de las paredes. De repente, cada uno se vio rodeado por una nube de recuerdos que se retorcía al ritmo de su dolor, palabras crueles, errores fatales, momentos de debilidad. Manuel. Te vio caer y se lo guardó, ese día en el juego, ¿no lo recuerdas? Era tu amigo y no te defendió, resonó una voz dentro de su cabeza. La traición había brotado de la oscuridad, haciéndole dudar de su propia fuerza. Camila, a su lado, se agitaba. No puedo escuchar esto. Se cubrió los oídos mientras las visiones tomaban forma. Un eco de la infancia, de miradas perdidas, se cernía sobre ella. La culpa la consumía. Basta. Carlos se arrojó hacia la forma difusa de la sombra, pero fue empujado hacia atrás como si hubiera chocado con un muro invisible. No somos lo que crees que somos. Ah, pero lo son, la sombra se burló, el eco de su risa resonando en las profundidades de la celda. Cada uno de sus fracasos es una cadena que los ata. Ustedes son un cúmulo de emociones no resueltas, y ahora deben escoger. ¿Caerán en la misma trampa que sus corazones han construido? Manuel miró a sus amigos, viendo la angustia reflejada en sus rostros. ¿Y si enfrentamos esto de la manera más sencilla?, propuso, su voz ahora baja y temblorosa. ¿Y si comenzamos por vernos a nosotros mismos, por aceptar nuestras heridas y seguir adelante, aunque duela? Los ojos del espectro resplandecieron, como si la idea de la verdad lo despojara de su poder.
El reconocimiento es solo el primer paso, pero el viaje es largo y aterrador. ¿Están dispuestos a recorrerlo? Una energía renovada en ellos concordó en silencio, pero también un profundo temor. Ellos no sabían hasta dónde tendrían que llegar ni los sacrificios que harían. La celda vibraba con una intensidad que parecía fusionar su angustia y su esperanza. Sus verdades comienzan ahora, advirtió la entidad, extendiendo sus manos. La lucha por su espíritu es solo el principio, pero la oscuridad nunca cederá tan fácilmente. ¿Están listos para ver lo que realmente son? La luz comenzaba a desvanecerse a medida que los envolvía la penumbra. Manuel cerró los ojos, sintiéndose pequeño pero aferrándose a los recuerdos que ahora parecían crecer más sólidos. Sí. Estamos listos. Con esa afirmación resonando, un grito desgarrador atravesó el aire. Pero no eran solo los ecos de sus propios temores, sino un llamado desgarrador del fondo oscuro que les prometía el ocaso. La batalla había comenzado, la celda se tambaleaba con cada grito, y el suelo temblaba. Entonces ocurrió. Un rugido ensordecedor hizo caer a Manuel de rodillas. No puede ser, gritó, sintiendo cómo la celda comenzaba a tragarlos. Las sombras se torcían y se retorcían, un abismo de desesperación abriéndose ante ellos. En el instante en que todo pareciera colapsar, un destello de luz brilló a través de la oscuridad. ¿Puede la verdadera luz aún existir en medio de este caos?, se preguntó Manuel, mientras su mundo se desvanecía, la celda se oscureció completamente y la sensación de seguridad se deslizaba de sus manos. El desafío final se desplegaba ante ellos, ¿serían capaces de encarar su verdadero yo antes de que la oscuridad no dejara nada? Una sacudida violenta atravesó la celda, como si una fuerza invisible la hubiera golpeado. Manuel, todavía de rodillas, sintió que el suelo bajo él se desmoronaba. Sus amigos estaban a su lado, pero el miedo los envolvía como un manto gélido. En un instante, la celda se desvaneció, y se encontraron en un espacio nebuloso, una especie de vasto vacío donde no había ni luz ni sombra, solo una penumbra inquietante. ¿Dónde estamos?, gritó Camila, su voz resonando en la nada. El eco se alejaba, perdido en esta dimensión sin forma. Manuel se levantó, tambaleándose, tratando de encontrar su equilibrio mientras miraba a su alrededor. Todo sentía como un mal sueño, un laberinto de delirios. Aquí es donde los desesperados enfrentan su verdad, dijo una voz etérea, casi un susurro, que emergió de la nada misma. Manuel reconoció esa voz, era el espectro que habían encontrado en la celda. El tiempo se ha detenido, y ahora, la verdadera confrontación comienza. Los cuelgaos de oscuridad los rodearon, pero en lugar de avanzar, parecía que la neblina se retiraba, revelando fragmentos de sus vidas. Cada amigo se veía envuelto en un cuadro distorsionado que exhibía sus peores momentos, sus decisiones erróneas, y esas cicatrices emocionales que habían creído enterradas. Manuel vio a su padre, un hombre de principios, mirándolo con tristeza y acusación. Tú nunca fuiste lo suficientemente valiente, dijo, cruzando los brazos. Aquella frase desgarraba el corazón de Manuel, quien sintió que el aire se le escapaba. No he hecho honor a tu legado, murmuró, sintiéndose caer en un abismo de culpa. Camila, a su lado, estaba atrapada en su propio tormento. La figura de su madre se materializó, sus ojos llenos de decepción. ¿Por qué no me dijiste lo que sentías? ¿Por qué me dejaste sola? Las palabras eran dagas punzantes que hundían su pecho. Ella sabía que había guardado secretos, pero nunca sospechó que costarían tanto. Carlos se debatía entre la rabia y el dolor. Su hermano mayor, cuya sombra había escondido en su corazón, apareció en la bruma. Toda tu vida te ocultaste detrás de mí, por tu miedo a ser un fracasado, le espetó. Carlos sintió que la injusticia de aquellas palabras lo hirió en lo más profundo. No soy un fracaso, yo soy más que tú, gritó, aunque la duda anidaba en su mente, las ausencias y reproches de sus vidas se acumulaban, un ciclo de dolor que parecía inquebrantable. La neblina comenzó a formar nuevas escenas, mostrándoles momentos que jamás imaginaron vivir, conflictos sin resolver, amistades perdidas y el eco de risas que se perdieron en las sombras. ¿Y si no somos nada más que nuestras sombras?, resonó la voz del espectro, burlándose en el fondo. Ustedes deben decidir si romper este ciclo o dejar que los consuma.
No vamos a ser sus prisioneros, gritó Manuel, levantando el rostro hacia la negrura. No dejaremos que nuestro pasado defina nuestro futuro. La convicción en su voz resonó como un tambor, un desafío que parecía hacer temblar la neblina. De repente, algo cambió. Las sombras comenzaron a balancearse, como si respondieran a su arrebato. Energéticamente, los recuerdos de cada uno se conectaron, formando un hilo de luz entre ellos. La unión provocó que la oscuridad retrocediera, revelando un camino de sencillos reflejos dorados que se deslizaban bajo sus pies. ¿Qué es esto?, preguntó Camila, con la esperanza brillando en sus ojos. Pero la pregunta todavía sin respuesta quedó atrapada en el aire. Esa luz parecía prometer liberación, pero también la posibilidad de sacrificar más de lo que temían perder. ¿Podrán realmente enfrentar lo que son, dejar atrás sus sombras y abrazar su verdad? La voz del espectro retumbó con eco desafiante, mientras la penumbra volvía a rodearlos, girando como un torbellino. En el aire, la pregunta se convirtió en desafío y, con un estallido de luz, las sombras comenzaron a agitarse aún más. ¡Rápido! Sujétense de las manos, ordenó Manuel, consagrado a mantener esa conexión mientras la oscuridad rugía a su alrededor. Un instante después, su realidad se fragmentó y el suelo se sacudió nuevamente, todo podía desvanecerse. Y sin embargo, en esa lucha, se sintieron más vivos que nunca, con el eco de sus verdades resonando en el fondo de sus almas. Las voces se alzaron en un grito de unión, desafiando a la oscuridad parecía congelarse por un momento y Manuel supo que estaban ante una bifurcación decisiva. La pregunta ardía en su mente, ¿podrían liberarse del abismo o estaban perdiendo la batalla antes de haber comenzado? La luz comenzaba a desvanecerse, mientras las sombras se abalanzaban nuevamente sobre ellos. ¿Pero quién prevalecería en esta lucha final? El silencio era tan denso como el aire que respiraban, pero se podía sentir que un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina. La celda 13 temblaba, como si el mismo edificio estuviera consciente del enfrentamiento final que se avecinaba. Manuel, Camila, Carlos y la sombra inquebrantable del espectro se encontraban al borde del colapso. El frío se intensificó, pero dentro de ellos, un fuego nuevo empezaba a arder. La luz de sus recuerdos felices se convirtió en su única esperanza, y un ciclo de sacrificios comenzaba a girar en un nuevo sentido. Mientras la penumbra se cernía sobre ellos, la voz del espectro resonó, burlona y retadora: ¿creen que pueden escapar? La oscuridad que llevan dentro será su perdición. Cada uno de ustedes tiene una elección. Su mirada era fría como el acero, y cada palabra cortaba como un cuchillo. Lo haremos juntos, declaró Manuel con una voz que vibraba con determinación. Tomó las manos de sus amigos, formando un círculo de luz. Hoy enfrentamos nuestros miedos, no dejaremos que nos definan más. Sí, apoyó Camila, sintiendo el calor de la conexión. No importa lo que haya en nuestro pasado, somos lo que decidamos ser ahora. Con cada palabra, la luz que chisporroteaba entre ellos se hacía más brillante, dividiendo a las sombras que intentaban atraparlos. El espectro retrocedió apenas, como si la luz comenzara a herirlo. ¿Creen que esto es suficiente? Pero la verdadera oscuridad está dentro de ustedes. ¿Verán lo que realmente son? Las imágenes se desplomaron a su alrededor, mostrando sus peores momentos, las decepciones, los temores más profundos, las promesas no cumplidas. Sin embargo, cada recuerdo traía consigo una chispa de lección. Manuel vio a su padre, pero ahora lo entendía mejor. No era un juicio, sino un recordatorio de que ser valiente no significa no temer. Carlos miró a su hermano en la sombra y sonrió. No soy tú. Soy más fuerte de lo que piensas. Finalmente, una liberación interna se sentía en cada uno, como si esas sombras ya no tuvieran poder sobre ellos. Camila, entre lágrimas, enfrentó los reproches de su madre. Lo siento, no te hablé. Pero hoy tengo el valor para hacerlo. Soy lo que decido ser y nadie me definirá más. Su voz resonó en el ambiente, poderosa y liberadora. La figura oscura se encogió, intentando mantenerse firme. ¿Qué creen que están haciendo? Esto no es un juego, los consumiré. Pero su voz sonaba más débil, y las sombras que creaban un abismo comenzaron a desvanecerse ante la luz que emanaban los prisioneros. Juntos, gritaron en unísono.
Y con ese grito, las manos entrelazadas comenzaron a brillar como faros en la oscuridad. La celda vibraba, y las paredes lloraban, pero habían tomado su decisión. La lucha era real, pero su fe en sí mismo se convirtió en su mayor arma. El espectro, ahora tambaleándose, dejó escapar un grito que resonó en el aire como un trueno. No se atreve. Pero su voz se quebró ante el poder renovado de aquellos que se habían enfrentado a sus propios demonios. Con un último grito de unidad, la luz estalló con fuerza. Las sombras se desvanecieron, y la celda tembló una última vez antes de romperse en 1000 pedazos como un cristal quebrado. Manuel, Camila y Carlos sintieron una liberación profunda, como si hubieran nacido de nuevo. Despertaron en el exterior de la prisión, la noche clara y estrellada sobre ellos. Se miraron, incrédulos pero unidos. Ninguno de ellos había sido realmente prisionero, habían descubierto la fuerza que había estado dentro de ellos todo el tiempo. Rogelio, murmuró Camila, mirando hacia la sombra de la cárcel. Sabían que debían honrar su sacrificio, que esa luz que habían encontrado debía permanecer viva. Manuel tomó un profundo aliento, su corazón latiendo con vida. Nunca olvidaremos lo que hemos enfrentado. Esto no es el fin, es un nuevo comienzo. Todos asintieron, sintiendo que el pasado no los definiría, sino que ellos elegirían su futuro. Juntos, se alejaron de la prisión, llevando consigo la luz que habían descubierto, y la promesa de que jamás permitirían que la oscuridad regresara a sus vidas. Habían vencido el miedo, y esa victoria llevarían en su piel, en su alma, la noche. Brillaba con un nuevo significado y, al mirar hacia el horizonte, sabían que siempre habría batallas por ganar, pero ahora eran fuertes y libres, listos para enfrentarse al mundo. La oscuridad había intentado consumirlos, pero el amor, la amistad y la valentía siempre ganarían. Nunca olvides lo que significa enfrentar tus miedos y ganar. Y ahora, para todos ustedes que han llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora. Dale like para que este mensaje de valentía y luz brille en el algoritmo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este final y comparte este video al instante. No esperes ni un segundo más. Hazlo por esos amigos que también deben enfrentar sus sombras y encontrar su luz. Es tu momento de hacer la diferencia.